Hay un momento justo antes de dormir en que el cuerpo parece suspendido entre dos mundos. La respiración se hace más lenta, los músculos se aflojan, los pensamientos comienzan a danzar sin rumbo. Es un umbral delicado, casi sagrado. Y sin embargo, para tantas personas ese momento no llega, o llega demasiado tarde, después de horas de lucha silenciosa contra la propia mente. El sueño, que debería ser el refugio natural del cuerpo cansado, se convierte en un territorio de tensión, de rumiación, de vigilia forzada, y cuando finalmente logramos dormir, despertamos con la sensación de que no hemos descansado de verdad, como si hubiéramos pasado la noche entera luchando contra algo invisible. Lo que pocos comprenden es que ese algo invisible no está solo en la mente. Está en el cuerpo, en los hábitos que repetimos sin darnos cuenta, en los errores silenciosos que van saboteando noche tras noche la arquitectura delicada de nuestro descanso. Y el cerebro, ese órgano tan sensible al ritmo, a la luz, al movimiento y al silencio, responde a cada uno de esos errores de manera profunda, alterando su química, su conectividad, su capacidad de restaurar lo que fue gastado durante el día. Vamos a explorar 5 de esos errores, no como una lista de prohibiciones, sino como una invitación a observar lo que hacemos con nuestro cuerpo y lo que ese cuerpo nos pide. Porque dormir bien no es solo una cuestión de suerte o de genética. Es una conversación constante entre lo que vivimos durante el día y lo que permitimos al cerebro procesar durante la noche. Y esa conversación, cuando se interrumpe, deja marcas profundas en quienes somos. El primer error, quizás el más invisible, es la luz. No cualquier luz, sino aquella que invade nuestros ojos en las horas que preceden al sueño. La luz azul de las pantallas, de los móviles, de los ordenadores, de la televisión. Esa luz, tan común, tan integrada en nuestra rutina, tiene un efecto poderoso sobre un núcleo minúsculo en el hipotálamo, llamado núcleo supraquiasmático. Este núcleo funciona como el director de orquesta de nuestro reloj biológico, sincronizando el ritmo circadiano con los ciclos de luz y oscuridad del ambiente. Cuando la luz natural del día alcanza nuestros ojos, especialmente por la mañana, este núcleo entiende que es hora de estar despierto, alerta, activo, y al final del día, cuando la luz disminuye, el cerebro comienza a liberar melatonina, la hormona que prepara el cuerpo para el sueño. Pero la luz azul, con su longitud de onda corta e intensa, engaña a este sistema. Imita la luz del día, aunque sea medianoche. Y el cerebro, confundido, pospone la producción de melatonina, manteniendo el cuerpo en estado de vigilia incluso cuando estamos exhaustos. Lo que sucede entonces no es solo una dificultad para dormir, es una desregulación de todo el sistema que gobierna nuestro sueño. La melatonina, cuando finalmente se libera, llega demasiado tarde o en cantidad insuficiente. El sueño se vuelve superficial, fragmentado, poco reparador, y por la mañana despertamos con esa sensación de niebla mental, de irritabilidad, de cansancio que no se explica solo por las horas de sueño. Porque no dormimos profundamente, no pasamos tiempo suficiente en las fases más reparadoras del sueño, aquellas en las que el cerebro limpia las toxinas acumuladas, consolida recuerdos, reorganiza emociones. Y lo más fascinante es que este efecto no es inmediato. La exposición a la luz azul por la noche no solo dificulta el sueño de esa noche, sino que va desplazando gradualmente todo el ritmo circadiano. Con el tiempo, el cuerpo empieza a dormir cada vez más tarde, a despertar cada vez más cansado, a sentir esa desconexión entre el reloj interno y el reloj del mundo. Y todo esto comienza con algo tan simple como deslizar la pantalla del móvil antes de dormir, o ver solo un episodio más, o responder solo un email más. El cuerpo registra cada uno de esos momentos y responde. El segundo error está en la irregularidad. Hay una creencia común de que podemos compensar la falta de sueño durante la semana durmiendo más el fin de semana, que el cuerpo es flexible, adaptable, capaz de recuperar lo que perdió. Y aunque el cuerpo tiene de hecho una capacidad notable de adaptación, el sueño no funciona como una cuenta bancaria donde podemos hacer depósitos y retiradas. El cerebro necesita consistencia, un ritmo predecible. Cuando dormimos y despertamos en horarios completamente diferentes cada día, el reloj biológico se desorienta. Es como viajar a una zona horaria diferente cada noche
y despertar en otra cada mañana. El resultado es una especie de jet lag social, una desincronización interna que genera cansancio crónico, irritabilidad, dificultad de concentración, alteraciones en el estado de ánimo, y lo que muchos no perciben es que esta irregularidad afecta no solo al sueño, sino a todo el funcionamiento del cuerpo. La regulación del apetito, el metabolismo de la glucosa, la respuesta inmunológica, la producción de hormonas, todo esto depende de un ritmo circadiano estable. Cuando ese ritmo se perturba constantemente, el cuerpo entra en un estado de confusión metabólica. La grelina, la hormona que aumenta el hambre, sube. La leptina, la hormona que señala saciedad, disminuye. El cortisol, la hormona del estrés, permanece elevado durante más tiempo. Y el cerebro, privado de un descanso profundo y regular, comienza a mostrar signos de fatiga. La memoria se debilita, la atención más dispersa, las emociones más inestables. Y todo esto no sucede de un día para otro. Es una erosión lenta, silenciosa, que va minando nuestra vitalidad sin que lo percibamos. Hasta que un día despertamos y sentimos que ya no somos tan rápidos, tan claros, tan presentes. Y muchas veces atribuimos esto a la edad, al estrés, a las responsabilidades. Pero parte de eso, una parte significativa, viene simplemente de no haber ofrecido al cuerpo lo que más necesita, un ritmo constante. El tercer error es la cafeína. No la cafeína en sí, sino la forma en que la usamos. La cafeína es una sustancia fascinante, capaz de bloquear temporalmente los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es un neurotransmisor que se acumula a lo largo del día, creando una presión creciente de sueño. Cuanto más tiempo permanecemos despiertos, más adenosina se acumula y más somnolientos nos volvemos. La cafeína, al bloquear esos receptores, nos hace sentir más alertas, más despiertos, más capaces. Pero no elimina la adenosina, solo enmascara su presencia. Y cuando el efecto de la cafeína pasa, toda esa adenosina acumulada vuelve a actuar de golpe, provocando una caída abrupta de energía. El problema es que la cafeína tiene una vida media larga, alrededor de 5 a 7 horas, dependiendo del metabolismo de cada persona. Esto significa que si tomamos un café a las 4 de la tarde, la mitad de la cafeína todavía estará circulando en nuestro cerebro a las 9 de la noche. Y aunque logremos dormir, el sueño será más superficial, menos reparador, porque la cafeína interfiere especialmente en las fases profundas del sueño, esas ondas lentas que limpian el cerebro, que restauran la energía celular, que consolidan el aprendizaje del día, y muchas personas ni siquiera perciben este efecto. Duermen normalmente, pero despiertan cansadas, sin saber por qué. Atribuyen el cansancio al estrés, a la cantidad de trabajo, a los problemas personales, pero parte de ese cansancio viene simplemente de no haber descansado profundamente, de haber pasado la noche entera con el cerebro semiactivado sin conseguir sumergirse en las profundidades del sueño. Y lo más cruel es que al despertar cansadas, estas personas recurren nuevamente a la cafeína para conseguir funcionar. Y así se crea un ciclo vicioso. Más cafeína durante el día, peor sueño por la noche. Peor sueño por la noche, más cafeína al día siguiente. Y el cuerpo, atrapado en ese ciclo, va perdiendo la capacidad natural de regular el propio sueño, de sentir el cansancio verdadero, de dormir sin ayuda química. El cuarto error es el ejercicio, o mejor dicho, el momento en que lo practicamos. El ejercicio físico es, sin duda, uno de los mejores aliados del sueño. Aumenta la presión de sueño, facilita la inmersión en las fases profundas, mejora la calidad del descanso. Pero cuando se practica muy cerca de la hora de dormir, puede tener el efecto contrario. Durante el ejercicio, especialmente el ejercicio intenso, el cuerpo libera cortisol, adrenalina, endorfinas, la temperatura corporal sube, el sistema nervioso simpático se activa, preparando el cuerpo para la acción, para la lucha, para la huida. Y todo esto es lo contrario de lo que necesitamos para dormir. Para dormir el cuerpo necesita desacelerar, la temperatura necesita bajar, el sistema nervioso parasimpático necesita tomar el control, trayendo relajación, calma, quietud. Cuando hacemos ejercicio tarde por la noche, especialmente ejercicios vigorosos, damos al cuerpo una señal contradictoria.
Decimos al cerebro que es hora de estar alerta mientras esperamos que se prepare para el sueño. Y el cuerpo, confundido, intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo. El resultado es una noche de sueño agitado, de vigilia intermitente, de sueños perturbadores. No es que el ejercicio sea malo para el sueño, al contrario, pero el momento importa. Hacer ejercicio por la mañana o a primera hora de la tarde da al cuerpo tiempo suficiente para volver a su estado de reposo. La temperatura corporal sube y luego desciende gradualmente, facilitando el sueño. Las hormonas del estrés se liberan y luego se metabolizan. El cuerpo, al final del día, está naturalmente listo para descansar. Pero cuando este proceso sucede demasiado tarde, el cuerpo no tiene tiempo de hacer esa transición. Y el sueño, que debería ser una inmersión suave, se convierte en una caída abrupta, forzada, incompleta. El quinto error, quizás el más sutil, es la mente. No lo que hacemos con el cuerpo, sino lo que permitimos que la mente haga antes de dormir. Hay un momento al final del día en que la actividad externa disminuye y la actividad interna aumenta. Los pensamientos que estaban dormidos durante el día, ocupados con tareas, decisiones, interacciones, de repente despiertan y comenzamos a pensar en todo, en lo que hicimos, en lo que no hicimos, en lo que deberíamos haber hecho, en lo que dijimos, en lo que no dijimos, en lo que otros dijeron, en las pendencias del trabajo, en las cuentas por pagar, en los conflictos no resueltos, y la mente, sin freno, sin distracciones, comienza a rumiar. La rumiación es un proceso mental en el que los mismos pensamientos circulan repetidamente, sin resolución, sin avance. Es como un disco rayado, tocando siempre el mismo fragmento. Y el cerebro, durante la rumiación, activa áreas asociadas al estrés, a la ansiedad, al miedo. La amígdala, esa estructura antigua y vigilante, dispara alarmas. El córtex prefrontal, que debería calmar esas alarmas, está demasiado cansado para funcionar adecuadamente. Y el resultado es un estado de hiperactivación mental completamente incompatible con el sueño, porque para dormir el cerebro necesita desacelerar, necesita salir del modo de resolución de problemas y entrar en el modo de descanso. Necesita confiar en que el mundo seguirá existiendo mientras dormimos, que los problemas pueden esperar hasta mañana, que no necesitamos controlarlo todo el tiempo, pero cuando la mente está acelerada, esa transición no sucede. Y nos quedamos allí, acostados en la cama, con el cuerpo exhausto y la mente hirviendo, y cuanto más intentamos forzar el sueño, más se nos escapa, porque el sueño no es algo que hacemos, es algo que permitimos, es una rendición, no una conquista. Y la mente, cuando está rumiando, no puede rendirse. Está en modo de lucha, de control, de vigilancia. Y ese estado mental no solo impide el dormirse, también fragmenta el sueño a lo largo de la noche, porque incluso cuando finalmente dormimos, la mente continúa procesando esas preocupaciones en segundo plano, generando sueños ansiosos, despertares nocturnos, sueño superficial. ¿Y qué sucede cuando estos 5 errores se acumulan? Cuando la luz azul desregula el ritmo circadiano, cuando la irregularidad confunde el reloj interno, cuando la cafeína bloquea el sueño profundo, cuando el ejercicio tardío activa el cuerpo en el momento equivocado, cuando la mente no consigue desacelerar, lo que sucede es una privación crónica de sueño, no la privación aguda, aquella de una noche mal dormida que recuperamos al día siguiente, sino la privación crónica, aquella que se acumula semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y el cerebro, bajo privación crónica de sueño, comienza a cambiar, no metafóricamente. Literalmente, estudios de neuroimagen muestran que la falta de sueño reduce el volumen del hipocampo, la estructura esencial para la memoria, disminuye la conectividad entre el córtex prefrontal y la amígdala, dificultando la regulación emocional, aumenta la acumulación de proteínas tóxicas, como la beta-amiloide, asociadas al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y no es solo el cerebro el que sufre, el cuerpo entero se resiente. La privación de sueño aumenta la inflamación sistémica, debilita el sistema inmunológico, eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad. Altera el metabolismo, haciendo más difícil perder peso o mantener un peso saludable.
Afecta la producción de hormonas, incluyendo hormonas sexuales, hormonas del crecimiento, hormonas que regulan el apetito, y emocionalmente, la privación de sueño nos hace más reactivos, más impulsivos, menos capaces de lidiar con el estrés. Pequeñas frustraciones se convierten en grandes irritaciones. Pequeñas preocupaciones se convierten en ansiedades intensas. Y la resiliencia, esa capacidad de recuperarnos de las adversidades, disminuye. Porque la resiliencia no es solo una cuestión de actitud o de fuerza de voluntad, es también una cuestión de biología, de tener un cerebro bien descansado, capaz de procesar emociones, de regular el estrés, de encontrar soluciones creativas a los problemas. Pero aquí está la buena noticia. Cada uno de estos errores puede corregirse, no de la noche a la mañana, no con una solución mágica, sino con pequeños cambios conscientes. Reducir la exposición a la luz azul en las horas que preceden al sueño no significa abandonar completamente las pantallas. Significa usar filtros de luz azul, disminuir el brillo, elegir actividades menos estimulantes por la noche, leer un libro físico en vez de un móvil, conversar en vez de ver la televisión, simplemente estar en vez de consumir. Y el cuerpo gradualmente comienza a responder. La melatonina vuelve a producirse en el momento adecuado, el sueño llega más fácilmente y la calidad del descanso mejora. Establecer un horario regular para dormir y despertar, incluso los fines de semana, puede parecer restrictivo al principio, pero con el tiempo el cuerpo lo agradece. El reloj interno se sincroniza. El sueño se vuelve más profundo, más reparador, y la energía durante el día aumenta, no porque durmamos más horas, sino porque dormimos mejor. Ajustar el consumo de cafeína, evitándola después del mediodía, permite que el cuerpo sienta el cansancio natural al final del día. Y dormir sin cafeína en el sistema no es solo dormirse más rápido, es dormir más profundamente, despertar más descansado, tener más claridad mental, practicar ejercicio en horarios adecuados, preferiblemente por la mañana o a primera hora de la tarde, sincroniza el cuerpo con el ritmo natural de actividad y reposo, y el sueño, en vez de ser perturbado por el ejercicio, es facilitado por él. Y en cuanto a la mente, en cuanto a esa rumiación que nos mantiene despiertos, aquí quizás está el desafío más profundo, porque no podemos simplemente apagar los pensamientos. No podemos forzar a la mente a quedarse quieta, pero podemos crear rituales que ayuden al cerebro a hacer la transición del día a la noche. Rituales simples, no elaborados. Puede ser una respiración consciente, lenta, profunda, que acciona el sistema nervioso parasimpático. Puede ser escribir en un diario, sacando los pensamientos de la cabeza y poniéndolos en el papel, donde pueden esperar hasta mañana. Puede ser una meditación breve, no para vaciar la mente, sino para observar los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. O puede ser simplemente un momento de gratitud, recordando 3 cosas buenas del día, por pequeñas que sean. Estos rituales no son mágicos, no garantizan un sueño perfecto, pero señalizan al cerebro que el día está terminando, que es hora de desacelerar, que podemos soltar el control. Y el cerebro, al recibir estas señales consistentemente, comienza a responder. La mente se calma más rápido, el cuerpo se relaja más fácilmente y el sueño, en vez de ser una lucha, se convierte en una llegada natural. Y quizás, en el fondo, lo que todos estos errores tienen en común es una desconexión entre lo que el cuerpo pide y lo que le ofrecemos. Entre el ritmo natural del día y la noche y el ritmo frenético que nos imponemos a nosotros mismos, entre la necesidad de descanso y la glorificación de la productividad, vivimos en una cultura que valora el hacer, el conquistar, el estar siempre activo. Y el sueño, en esa cultura, es visto casi como una debilidad, una pérdida de tiempo, algo a minimizar, pero el cerebro no está de acuerdo. El cuerpo no está de acuerdo. Para ellos el sueño no es opcional, es esencial. Es cuando el cerebro se limpia, se organiza, se prepara para un nuevo día. Es cuando el cuerpo se repara, se restaura, se equilibra. Y privarse de sueño, sea por ignorancia o por elección, no es una señal de fuerza.
es una señal de desconexión, de no escuchar lo que el cuerpo está diciendo, de no respetar los límites que la biología nos impone. Y esa desconexión mantenida durante suficiente tiempo cobra su precio. No solo en cansancio o irritabilidad, sino en salud, en bienestar, en calidad de vida. Pero reconectarse con el sueño es también reconectarse con el cuerpo, con las señales sutiles que nos envía, con el bostezo que indica que la adenosina está alta, con el párpado pesado que indica que la melatonina está siendo liberada, con la quietud que surge cuando la mente finalmente desacelera. Y esa reconexión no sucede de una vez, es un proceso, un aprendizaje, una escucha. A veces dormimos bien, otras veces no, y está bien. No se trata de perfección, sino de atención, de percibir lo que ayuda y lo que dificulta, de hacer ajustes pequeños, consistentes, compasivos, de tratar al sueño no como una tarea a cumplir, sino como un cuidado a cultivar. Y cuando comenzamos a cuidar nuestro sueño, algo interesante sucede. No solo dormimos mejor, vivimos mejor. Tenemos más energía, más claridad, más paciencia, somos más creativos, más enfocados, más presentes, las emociones se equilibran, el estrés se vuelve más manejable y la vida, en vez de ser una carrera agotadora, se convierte en un ritmo sostenible. Hay una belleza en ese ritmo, una sabiduría antigua que el cuerpo lleva consigo. La sabiduría de que día y noche, actividad y reposo, vigilia y sueño no son opuestos que compiten, sino complementos que se sostienen. Y cuando respetamos ese ritmo, cuando dejamos que el día sea día y la noche sea noche, cuando permitimos que el cuerpo descanse profundamente para poder vivir plenamente, encontramos algo precioso. No es felicidad constante o ausencia de problemas. Es una sensación de estar en casa dentro de uno mismo, de estar sincronizado con la propia biología, de confiar en que el cuerpo sabe lo que hacer si lo escuchamos y quizás al final el sueño sea una lección de rendición, de soltar el control, de confiar en el proceso, de aceptar que hay cosas que no podemos forzar, que hay momentos en que lo mejor que podemos hacer es simplemente parar, cerrar los ojos, respirar y dejar que el cuerpo haga su trabajo silencioso de curación y restauración. Porque el sueño no es una pausa en la vida, es parte esencial de ella, es cuando nos volvemos enteros de nuevo, cuando el cerebro se reorganiza, cuando las emociones se procesan, cuando el cuerpo se cura. Y privarse de eso, por cualquier motivo, es privarse de una parte fundamental de nuestra humanidad. Entonces, quizás la pregunta no sea cómo dormir más, sino cómo honrar el sueño que ya tenemos. Cómo crear las condiciones para que suceda naturalmente, profundamente, reparadoramente. Cómo escuchar al cuerpo cuando pide descanso, en vez de silenciarlo con más cafeína, más estímulos, más distracciones. Y cómo al final del día permitir que la mente y el cuerpo encuentren ese umbral delicado entre la vigilia y el sueño y atravesarlo con confianza, sabiendo que del otro lado está el descanso que tanto necesitamos.